Buenos días, vamos a llevar a cabo ahora una charla rápida sobre la resonancia magnética y sus aplicaciones en la especialidad de ginecobstetricia. Eternamente gracias a las personas que permitieron la realización de imágenes por resonancia magnética, todos los físicos, matemáticos, todos los científicos que influyeron en esto. Y claro, como siempre lo decimos también, a quienes eh, tienen un papel importante en el desarrollo del software que utilizamos. Nosotros contamos con un resonador de 3 teslas y un resonador de 1.5 teslas. Bueno, dos resonadores de 1.5 teslas HDXT y un resonador de 1.5 teslas digital Optima MR450, todos de General Electric. Las plataformas con las que trabajamos y la versión del software son las más avanzadas hasta el momento. Y contamos con bobinas de arreglo de fase de 8 y 16 canales con todo tipo de bobinas para el cuerpo, incluyendo vascular periférico, que aquí no la ponemos, y las flexibles que sí las ponemos. Como decíamos en otras pláticas, es muy importante que para que realicemos estudios de resonancia magnética y podamos ofrecer una gran variedad de exploraciones y con una gran resolución para una mejor certeza diagnóstica, es necesario contar con equipos de alto campo, contar con bobinas de arreglo de fase del mayor número de bobinas posible, de canales, y también contar con el software más avanzado con el que se pueda contar. Todo esto es muy difícil a veces, pero cuando lo llegamos a conjuntar todo, podemos estar seguros que vamos a ofrecer estudios de muy alta calidad. Las secuencias que utilizamos nosotros son secuencias de General Electric. En las demás casas comerciales existen las mismas secuencias con otros nombres, pero se pueden obtener los mismos resultados. ¿Y todo esto para qué nos sirve? Bueno, en ginecobstetricia existe un tabú muy arraigado sobre los clínicos en relación con los estudios de radiología que utilizan radiación ionizante, debido a que se ha demostrado que tienen un efecto sumatorio catastrófico para el desarrollo del producto durante la gestación. Esto ha hecho que estas ideas se difundan mucho y que incluyan a los familiares de la paciente e incluso que incluyan a la paciente, de tal forma que es muy difícil llegar a realizarle estudios de este tipo. Sin embargo, debemos de nuestro trabajo importante debe ser el de dar a conocer sobre la opción de resonancia magnética. De tal forma que es muy importante hacer un grupo interdisciplinario bien conformado entre los médicos clínicos, los pacientes y los radiólogos que vemos resonancia magnética para poder ofrecer este medio. Debemos de tener bien informados a los clínicos de las capacidades de estos equipos y de preferencia hacerlo de forma científica. Los tabúes que existen sobre el desarrollo de las alteraciones del desarrollo en los productos cuando se les realiza estudios con radiación ionizante son bien fundados. Sin embargo, debemos de explicar siempre a los médicos y a los pacientes que la resonancia magnética tiene otro método de adquisición de imagen, que es el magnetismo, el cual después del primer trimestre se ha demostrado que no produce alteraciones sobre el feto. Antes del primer trimestre incluso se ha demostrado que tampoco, no hay pruebas de que nos indiquen que se puede llegar a causar daño. Sin embargo, sabemos que el magnetismo puede llegar a producir calor y hasta el momento no se ha demostrado qué tanto el calor podría influir en la afectación. Por lo tanto, antes del primer trimestre, el realizar estudios de resonancia magnética es valorable. ¿Y cuáles son esos tabúes también que además de la radiación ionizante se hacen sobre la resonancia magnética? Bueno,
Es un estudio que es costoso y realmente es un estudio que comparado con el resto, el costo viene siendo un poco, bueno, más alto. Sin embargo, aquí es cuando entra de forma muy importante el, el motivo por el cual se va a realizar el estudio y el ofrecerle a los clínicos una herramienta diagnóstica que los haga realizar un buen abordaje de tratamiento. Y eso se lo podemos ofrecer con la resonancia magnética. Por lo tanto, aquí debemos de demostrar cuál es el costo-beneficio de realizar este tipo de estudios. Otro punto es que es poco accesible y realmente hay pocas resonancias magnéticas en el país, pocas de alto campo, y la mayoría de ellas no están diseñadas para realizar estudios en abdomen, no cuentan con todo el software necesario y muchas veces también la experiencia en realizar este tipo de estudios y en interpretarlos puede no llegar a ser la ideal debido a que la frecuencia de estos estudios en la mayoría de los centros hospitalarios pues es baja. Otro problema que podemos decir que sí tiene la resonancia magnética es que es un estudio prolongado. La resonancia magnética puede llegar a durar hasta 45 minutos en algún estudio y eso en estudios veloces de alto campo, si no se tardaría mucho más para realizar un estudio muy completo. Claro, podríamos hacer un set de 3 secuencias nada más, que con eso podemos hacer diagnósticos de los procesos inflamatorios más frecuentes y el estudio bajaría a 15 minutos aproximadamente. Sin embargo, si es más de lo que tengamos que hacer, pues el tiempo sí aumentaría y debemos recordar que conforme avanza el embarazo, pues la dificultad para mantener en una posición a la paciente disminuye o aumenta la dificultad. Hay otros métodos de estudio que se pueden utilizar, la tomografía computada y el ultrasonido, de los cuales este último es el más accesible y el que por mucho tiempo se ha demostrado que es suficiente para realizar muchos de los diagnósticos en las pacientes. Y eso es porque hay pocas indicaciones para la resonancia magnética. ¿Y cuáles son los beneficios? Bueno, el beneficio muy importante es que es un método diagnóstico que utiliza magnetismo y que, como ya dijimos, después del trimestre se ha demostrado que definitivamente no causa ningún problema sobre la paciente ni sobre su producto. Es un estudio muy confiable debido a que sabemos que no causa problemas y a que vamos a obtener imágenes con una anatomía superior a cualquier otro método diagnóstico que se utilice. No vamos a utilizar radiación ionizante, por lo que eliminamos las alteraciones sumatorias de daño que se podrían producir en los productos. Vamos a obtener una evaluación igual que con cualquier otro método. Vamos a poder hacer evaluaciones multiplanares, tridimensionales, para realizar diagnósticos mucho más exactos. Tenemos muchas adquisiciones aquí, es decir, podemos evaluar el abdomen tanto para ver líquidos, para ver tejidos, en algunas ocasiones para ver sangre, de tal forma que toda esa combinación de evaluaciones nos puede permitir realizar estudios mucho más exactos. Es mucho más accesible actualmente. Hay lugares en el país donde existe la resonancia magnética y es posible realizárselos, por lo tanto, eso hace que también bajen un poco más los costos y pueda ser más fácil de utilizar. Vamos a obtener múltiples herramientas, como ya les dijimos, y lo vamos a demostrar para la evaluación. Y pues se ha probado mundialmente que el beneficio de realizar los estudios, de obtener los estudios y de realizar diagnósticos, pues es mucho mayor que con cualquier otro método de estudio. De tal forma que en gineco podemos utilizarlos principalmente o para oncología, para evaluar todo tipo de cáncer, para evaluar trastornos desde del desarrollo. Actualmente se están haciendo estudios sobre el producto y conforme avanzan algunas tecnologías que después explicaremos, vamos a obtener imágenes mucho más rápidas y sin alteraciones sobre el producto. Es el estudio ideal, el ideal que existe en pacientes embarazadas cuando presentan dolor abdominal. Es muy superior a cualquier otro estudio debido a que vamos a tener la seguridad de que no se va a afectar el desarrollo del producto. En mama se ha demostrado y en la literatura a nivel mundial que
podemos realizar diagnósticos mucho más precisos que con cualquier otro método de imagen, y más aún en pacientes que tienen las especificaciones o los antecedentes en los cuales la mastografía o el ultrasonido difícilmente les puede dar diagnóstico. Ya son pacientes operadas, pacientes jóvenes, etcétera. En alteraciones placentarias, principalmente en el acretismo placentario, la resonancia magnética tiene un papel de superioridad diagnóstica en ciertos tiempos del embarazo. Para la evaluación de prótesis mamarias, también hemos demostrado que no hay mejor evaluación para evaluar las posibles fracturas o las lesiones de la prótesis que por resonancia magnética. Y obviamente para lesiones tumorales benignas como los miomas. En en dolor abdominal o abdomen agudo, como les comentaba, la resolución, la capacidad resolutiva que tiene la resonancia magnética nos permite diferenciar muy bien las estructuras del abdomen, de tal forma que sin necesidad de aplicar medio de contraste ni realizar otro procedimiento, podemos diferenciar muy bien los procesos inflamatorios relacionados con reticulación de la grasa, la interfase de la grasa con la estructura afectada, las paredes intestinales, la diferenciación de tejidos incluso en el útero, en los ovarios, en la vejiga y en todo el contenido del abdomen y pelvis. Eso nos permite evaluar muy adecuadamente las patologías. Debemos recordar que la resolución o la capacidad resolutiva de tejidos y su diferenciación es la que nos va a permitir diferenciar las alteraciones en pacientes embarazadas. Como podemos ver en estos pacientes, por ejemplo, que una paciente con apendicitis, la cual lo que les comentaba, ven la resolución, la diferenciación importante entre el útero e incluso entre el cuerpo del útero y el cervix, el miometrio, el endometrio, su diferenciación con la vejiga, y vean la diferenciación también y la interfase que existe tan clara entre las paredes tanto de la vejiga como del útero, del cervix como de la pared del canal vaginal. Vean el canal vaginal, la definición que tiene, e incluso el líquido, la línea de la cavidad que se define perfectamente bien, el tabique recto vaginal, vean muy bien la diferenciación. Toda esta capacidad resolutiva anatómica nos permite diferenciar muy bien cuando hay alguna alteración, y obviamente la evaluación de fístulas, la evaluación de procesos inflamatorios, de procesos isquémicos, traumáticos, etcétera, va a ser mucho mejor por este método diagnóstico. Incluso, como les decía, sin necesidad muchas veces de aplicar medio de contraste, podemos evaluar y diferenciar estructuras musculares, óseas, reticulación de la grasa, regiones parametriales, ovarios y sus características. Vean las imágenes quísticas, la diferenciación de sus paredes, de la irregularidad, la intensidad de señal, todo esto que nos permite diferenciar muy bien cuando hay o cuando existen alteraciones. El líquido libre, la forma poliédrica que nos dice la literatura que debemos de buscar en su distribución, las características, y en este caso, como pueden ver, pues la región del ciego y el apéndice. Vean el apéndice, la resolución que tiene, incluso la pared, la definición, la luz, como vemos aire distal, vemos contenido heterogéneo en su interior, y vean el grosor de las paredes, podemos diferenciarlo muy bien. Podemos definir procesos inflamatorios en la base con engrosamiento de la pared, reticulación, contenido líquido, de tal forma que el diagnóstico de procesos inflamatorios, en este caso apendicitis, pues nos viene siendo muy fácil y con una gran capacidad diagnóstica. A nivel de lesiones también inflamatorias, vean cómo podemos distinguir afectaciones a nivel del cervix, procesos inflamatorios infiltrativos. Vean cómo la diferenciación o la interfaz entre las paredes se puede llegar a perder. Podemos llegar a perder lo que habíamos definido o referido anteriormente. Vean la reticulación de la grasa del espacio presacro, la distancia, que también podemos diferenciar y realizar esas medidas, e incluso realizar la evaluación del tercer espacio cuando hay alteración.
De tal forma que cuando hacemos un estudio, debemos de estar conscientes que vamos a obtener imágenes que nos van a permitir evaluar no solamente en este caso algo ginecológico, sino que también vamos a ver algo urológico, vamos a ver algo de gastrointestinal, vamos a ver algo musculoesquelético, vamos a ver algo incluso hasta el ver la diferenciación de la médula ósea y sus cambios con procesos metabólicos o infiltrativos, pues todo esto va a ser permitible por la resonancia magnética. En pacientes muy pequeñitos, este pacientito con 1 año de edad, ya lo habíamos visto en otro caso, un caso muy interesante con una ambigüedad de genitales, en donde la resolución de la resonancia magnética es la única que nos puede ayudar a diferenciar anatómicamente las características en estos casos, y lo cual nos va a permitir evaluar muy bien la decisión, en este caso crucial para definir el sexo del paciente o la paciente de acuerdo a los hallazgos que vamos a obtener. Vean cómo podemos ver muy bien los cuerpos cavernosos, podemos ver en este caso que no había testículos, podemos ver una alteración a nivel del canal inguinal, probablemente por un adecuado cierre del canal peritoneo vaginal. También podemos ver y buscar imágenes que pudieran estar relacionadas con el testículo o bien incluso con la formación de ovarios en estos casos, donde la evaluación anatómica pues, nos va a permitir definir todas esas características, unos cambios a nivel del canal inguinal, la morfología y estructura de los cuerpos cavernosos y muy importante, por detrás de la vejiga, entre la vejiga y la región rectosigmoidea, una estructura que tiene una morfología ovalada en plano axial con una cavidad en su interior. Vean cómo podemos ver muy bien el cérvix y el cuerpo del útero. Y como podemos ver también en el plano sagital, lo que les comentaba hace rato, vean el canal vaginal, las paredes muy bien definidas, cómo van y desembocan en esta región donde podemos detectar aquí esta imagen. Vean cómo podemos detectar muy bien el útero con la morfología habitual y las imágenes que podríamos decir que podrían estar relacionadas con ovarios o bien con testículos. En este caso, pues todo esto es lo que nos va a hacer o le va a ayudar al clínico para realizar la decisión, junto con los padres, obviamente. Para la evaluación uterina, en malformaciones, se ha dicho que la histerosalpingografía es lo mejor. Y sí, evaluar las cavidades, la histerosalpingografía nos puede dar el diagnóstico, pero la realización del procedimiento terapéutico quirúrgico va más allá de ver las cavidades. La evaluación anatómica es mucho más importante para realizar las correcciones mediante procedimientos quirúrgicos en algunas alteraciones uterinas. De tal forma que la resonancia magnética, por la capacidad que hemos venido insistiendo durante toda la plática y en las diferentes pláticas, su capacidad de resolución anatómica permite una mejor evaluación. De tal forma que no solamente vamos a ver la cavidad, como ustedes pueden ver, aquí está el ejemplo de un útero bicórneo unicervical, donde vemos muy bien una colección en región de la porción cornual del lado derecho y vemos una cavidad adyacente que no está comunicada en ningún momento. En evaluaciones milimétricas podemos demostrar que esta colección está atrapada en la región cornual y podemos ver el conducto cervical y la región del cuerpo del útero del lado izquierdo y a su relación con la porción cornual del lado izquierdo, de tal forma que tenemos aquí un útero bicórneo unicervical con el segmento secuestrado, como le llaman aquí en esta región. La capacidad anatómica entonces nos permite evaluar en múltiples planos. Vean cómo vemos aquí y vemos la porción secuestrada y la porción del canal abierto, de la cavidad endometrial abierta.
podemos ver los úteros didelfos y en este caso podemos evaluar muy bien lo que es muy importante en la histerosalpingografía. Nosotros vemos este defecto, pero no vemos el grosor de la pared. No podemos medir el grosor del fondo uterino para evaluar y ver si es un útero bicórneo o un útero didelfo, lo que sí es muy fácil de hacer en la resonancia magnética. Podemos evaluar el septo para ver si es completo, para ver si es incompleto, para ver si, como en este caso, afecta el canal vaginal también. Y si afecta el canal vaginal, nosotros podemos ver si están comunicadas las dos cavidades o si cada cavidad tiene una comunicación directa o indirecta, si el canal o el septo vaginal está haciendo una bolsa o si están comunicados, en fin. Todas esas características la podemos decir con una exactitud tremenda, ¿no? Lo cual, como decíamos, pues va a ayudarle al ginecólogo, al cirujano, a hacer una mejor reparación de los defectos. Vean aquí lo que decíamos, podemos ver los septos, podemos ver si hay comunicaciones entre ellos, si hay canal vaginal con septo, si es un septo parcial, en fin, todo lo que evaluamos cuando vemos anomalías uterinas. Además, como ya lo habíamos comentado también en neuroresonancia, pues podemos hacer evaluaciones un poquito más generalizadas. Esta es una paciente monorrena con una hidronefrosis, la cual nos llegó porque pensábamos que había una compresión vascular en este sitio del uretero. Vean cómo parecía que hubiera una compresión vascular, pero ya en la relación anatómica y en la visualización anatómica observamos que no correspondía al trayecto de las arterias ilíacas. Por lo tanto, le hicimos el resto de evaluaciones. Vean la diferenciación, vean la anatomía del trayecto del uretero y su relación con las estructuras intestinales, óseas, musculares, etcétera. De tal forma que en esta paciente, al hacerle la evaluación a nivel de pelvis para verificar la compresión, nos encontramos que tenía también un útero didelfo. Y vemos como la porción del lado izquierdo, aquí vemos el uretero, comprimía en la región de lo que correspondería al istmo al uretero y producía la compresión y la hidronefrosis. En esta paciente que es monorrena era muy importante hacer el diagnóstico porque se consideraba hacer la corrección quirúrgica para poder aliviar la hidronefrosis. Vean lo que les decía, la capacidad anatómica, cómo podemos diferenciar el útero del cervix. Esto que está aquí, después que veamos en oncología, vamos a ver cómo esta diferenciación se pierde cuando hay lesiones tumorales de endometrio, cuando hay cáncer uterino, cuando hay cáncer de cervix, y podemos ver también la diferenciación muy buena entre lesiones de miomas y su diferenciación con lesiones tumorales. Como decíamos también, vean la relación de evaluación parametrial, muscular, vascular, linfática. Todo esto nos va a permitir una mejor evaluación y aún no hemos mencionado la difusión en este tipo de estudios. Bueno, de tal forma que al realizar diferentes secuencias nosotros podemos evaluar procesos inflamatorios saturando la grasa para buscar alteraciones. Esta paciente es una paciente con una hematometra. Vean cómo el contenido, aquí veíamos la pared de la vagina, cómo también está septada. Y esto fue lo que nos llamó la atención. Se hizo el diagnóstico de hematometra. Pacientes que están embarazadas y que pueden presentar lesiones tumorales, un cistoadenoma, vean la capacidad de la resonancia magnética. En estos casos, la resolución anatómica, la afectación de las estructuras o inclusión de las estructuras intestinales y la evaluación de cómo las lesiones tumorales están afectando el útero, pues la resonancia magnética es la única que lo puede dar y con esta pueden decidir los médicos si se realiza la cirugía, si se esperan a que termine el embarazo o si interrumpen el embarazo incluso. Lesiones tumorales a nivel de ovarios, las características que tiene, siempre se había dicho que la evaluación de los teratomas debido al componente más que nada cálcico por calcificaciones era predominantemente por tomografía. Sin embargo, la capacidad de la resonancia magnética no solamente nos va a definir áreas calcificadas
o con sangre. También nos va a definir áreas quísticas, áreas de tejido y las diferentes intensidades nos van a decir que existe diferente tejido y por lo tanto podemos sospechar del diagnóstico de teratomas con igual exactitud que otros tipos de estudios. Vean en pacientes embarazadas lo que comentábamos, lesiones tumorales ya sean quísticas, sólidas, suprarrenales con afectación. Podemos evaluar muy bien el tamaño, las características de la lesión y cómo afecta a las estructuras adyacentes, en este caso riñón, asas intestinales y la relación que tiene con el producto. De tal forma que, como comentábamos, entonces la resonancia magnética tiene aplicaciones muy específicas en pacientes con ginecobstetricia. Como decíamos al principio, principalmente se ha demostrado y se han hecho muchos estudios en centros multidisciplinarios que su mejor aplicación es en pacientes con dolor abdominal. En la sala de urgencias, si se cuenta con resonancia magnética, definitivamente, y como lo hemos podido demostrar hasta ahorita y como lo dice la literatura mundial, el mejor estudio para su evaluación, para la evaluación del dolor abdominal, es resonancia magnética. Y en pacientes que tienen lesiones tumorales, incluso afectaciones vasculares, la evaluación en cualquier parte después del embarazo, después del primer trimestre y a valoración antes del primer trimestre, pues también es la resonancia magnética. Como comentábamos, hay otra herramienta que tenemos que es la difusión. Vean esta paciente con un cáncer de cervix, como la anatomía que les demostraba antes les decía que se pierde. Vean cómo la diferenciación y la interfaz entre la vejiga, entre la pared anterior del cervix e incluso en el mismo cervix la anatomía está perdida. Aquí lo que colocamos es gel. Después que veamos la evaluación y la técnica, vamos a explicar las secuencias y la técnica que se utiliza para preparar a las pacientes para la evaluación de uterina y cervical y vaginal. Y bueno, en este caso lo que les quiero mostrar es la difusión. La difusión es la herramienta mayor que tiene la resonancia magnética para evaluar cáncer. En mi experiencia, durante ya varios años, la aplicación de la difusión desde sus inicios fue muy notoria para la evaluación de cáncer y conforme han ido avanzando las técnicas de difusión, se han hecho técnicas de multivalor, se han hecho técnicas tetraédricas, en fin. Se han hecho técnicas en las que se evalúa no solamente la difusión, sino también el coeficiente de atenuación de la difusión y todo eso nos ha dado herramientas para evaluar cáncer. Y les puedo decir con mucha seguridad y en pacientes que hemos seguido ya antes en el diagnóstico, en el tratamiento y post-tratamiento, que la difusión tiene un papel muy importante y para mi gusto, obviamente hago resonancia magnética, pero para mi gusto y muy comprobable, una superioridad sobre otros métodos de estudio en evaluación del cáncer. La evaluación de miomas, la capacidad resolutiva y anatómica, pues nos permite incluso decir tanto la forma, el tamaño, la localización exacta de los miomas en el útero y muy importante, la afectación de la cavidad endometrial. Podemos definir muy bien si hay afectación a nivel de las porciones cornuales sobre los istmos de las trompas uterinas. Podemos evaluar muy bien la afectación a nivel del istmo del útero y de la cavidad y su relación de tal forma que podríamos predecir si los miomas van a afectar el hecho de que el óvulo pueda ser colocado donde debería de estar, en región del fondo del útero. De tal forma que podemos ver si la cavidad está libre de compresiones para posibles embarazos o bien para el planeamiento del tratamiento de los miomas, ¿no? Con todo lo que ya sabemos ahorita que existe, incluso el tratamiento a nivel de radiología intervencionista por embolización. Y no se diga en mama, como ya lo habíamos comentado, en mama la resonancia magnética se ha demostrado que puede demostrar cánceres mucho más tempranos que cualquier otro método de estudio, incluyendo la mastografía o el ultrasonido.
Sin embargo, el hecho de que sea muy costoso e inaccesible, eso hace que, y también que de tiempo, eso hace que no se tenga de elección. Además, debemos de recordar aquí que se ha demostrado que la mastografía, el screening de mastografía y su complemento con ultrasonido puede ser suficiente para detectar los tumores en etapas tempranas. Sin embargo, eso no quita que la resonancia magnética pueda ser superior para detectar lesiones tumorales, y eso se ha demostrado eh, en múltiples estudios. Pero bueno, claro, la resonancia magnética sí tiene un gran papel definitivo en pacientes que ya han sido diagnosticadas con cáncer y que ya han sido tratadas. El hecho de obtener, de tener tratamientos con quimioterapia, radioterapia o cirugía, o incluso nada más con la biopsia, produce cambios estructurales, inflamatorios o por granulomatosis o etcétera, que no van a ser permisible una evaluación por los métodos convencionales. Y es en estos tipos de estudios, en estos tipos de pacientes, donde la resonancia magnética definitivamente es el método que debería de ser de elección para su evaluación. Además, en pacientes que son muy jóvenes, que tienen, o pacientes que tienen tejido fibroglandular muy denso, eso hace que eh, que la resonancia magnética sea el método de elección en estos pacientes. Además, en pacientes que ya tuvieron cáncer y tuvieron tratamiento y queremos ver si hay un metacrónico en la mama, también podemos saber y debemos saber que la resonancia magnética es el método de elección. En fin, tampoco se nos debe de olvidar que si ya tenemos un cáncer, si el diagnóstico de cáncer, también debemos de evaluar ganglios, debemos de evaluar músculos, debemos de evaluar hueso, y la resonancia magnética definitivamente es la que nos va a permitir realizar todo eso. También cuando veamos técnica de mama y interpretación y todo eso, pues vamos a hablar un poco más de esto. ¿Y por qué es tan buena la resonancia magnética? No tanto por la resolución anatómica, sino también por la evaluación de la contrastación de las lesiones, la forma en que se comportan las lesiones con el medio de contraste, y la evaluación con la difusión, pues eso nos hace y nos permite un mejor diagnóstico, además de la espectroscopía, claro está. Y en la evaluación de las prótesis mamarias, la resonancia magnética tiene una gran importancia debido a que podemos obtener imágenes, como lo estamos viendo, de forma tridimensional, que en pacientes que tienen prótesis con múltiples pliegues nos permiten evaluarlos de forma muy precisa para descartar si lo que vemos es una fractura, una ruptura, un desgarro, o bien es simplemente un pliegue de la prótesis. La colocación y su relación con los músculos, la evaluación de procesos inflamatorios relacionados con la colocación de las prótesis adyacentes, musculares, procesos infecciosos, todo esto lo podemos evaluar perfectamente con la resonancia magnética. ¿Por qué evaluar las prótesis con resonancia magnética? Tiene mucha implicación. Primero, que definitivamente el diagnóstico va a ser muchísimo más exacto. Y otra cosa que es muy importante, me comentaban, y este proceso lo diseñamos y lo empezamos a obtener debido a que nos comentaba un compañero de cirujano reconstructor que de 10 prótesis que les reportaban con ruptura, solamente 3 podrían llegar a tenerlo, pero las otras 7 no lo tenían. Y eso implicaba que la paciente se sometía a un procedimiento quirúrgico, además de que la garantía no era válida y tenían que poner la misma prótesis. De tal forma, y aparte, ¿no? El componente psicológico que tiene sobre la mujer, que yo creo que todavía es lo más importante que debemos de tomar en cuenta. Y bueno, hay todavía un poco más de ideas sobre ginecología y más que nada en obstetricia, que después las veremos en otra plática. Muchas gracias.